Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema por ahí interesante referente a los sistemas fotovoltaicos, especialmente los interconectados a la red eléctrica, más específicamente hablando de los sistemas en tarifas de media tensión, ya sea GDMTO o GDMTH, gran demanda media tensión ordinaria u horaria, según sea el caso. En estos en estas dos tarifas, en este tipo de tarifas eléctricas del esquema tarifario vigente en México, pues podemos encontrar por ahí algunos cargos referentes a este tema del que vamos a hablar eh, el día de hoy. En este caso vamos a tratar mucho sobre el impacto de los sistemas fotovoltaicos en tarifas comerciales de media tensión, más específicamente hablando en el tema de factor de potencia. Entonces, para empezar con este tema, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la potencia en corriente alterna. Como vemos aquí en la diapositiva, en esta primera diapositiva, eh, como podremos ver, como habremos escuchado en alguna ocasión anteriormente, la potencia se puede definir como la energía consumida por una carga en un instante de tiempo determinado. También se comenta un concepto referente a lo que es el trabajo, a que la potencia eléctrica se puede definir también como el trabajo instantáneo. La potencia desde una perspectiva matemática y ya entrando un poquito a temas de circuitos eléctricos, podemos obtenerla multiplicando voltaje por corriente. Cuando hablamos de circuitos eléctricos en corriente directa, tenemos que por definición la corriente directa es un tipo de corriente la cual circula siempre en una sola dirección, es una corriente en la cual su magnitud de sentido siempre es constante con respecto al tiempo. Por tanto, si nosotros multiplicáramos eh, el valor del voltaje instantáneo de la corriente instantánea consumida por una carga de corriente directa, esta multiplicación siempre nos daría como resultado un resultado positivo, que significa que en todo momento esa carga en cuestión, la potencia que está consumiendo, pues estaría convirtiendo en un trabajo útil. Entonces, esto es lo que como conocemos comúnmente como potencia activa, que más adelante hablaremos un poquito más acerca de eso. La potencia activa, bueno, cuando hablamos de corriente alterna, sin embargo, además de la potencia activa, que es aquella en la cual la señal de voltaje y de corriente demandada por la carga está perfectamente en fase, lo cual da como resultado que en todo momento la potencia presente en esta carga pues es una potencia que se está consumiendo, que se está transformando o convirtiendo en un trabajo efectivo, en un trabajo útil. Esta potencia es lo que llamamos, como hemos mencionado, potencia activa. Pero además, ciertos equipos contienen dispositivos que pueden ser los inductores embobinados o los capacitores, en los cuales estos dispositivos van a generar un fenómeno curioso en la señal de voltaje y en la señal de corriente. Dependiendo de qué tipo de dispositivo hablemos, llámese inductor o capacitor, pues se presenta un desfasamiento de la onda de corriente con respecto a la onda de voltaje. Y esto por sí mismo empieza a generar que la potencia instantánea consumida por ese tipo de dispositivos, llámense capacitores o inductores, la potencia útil o la potencia promedio, como también podemos encontrarla, sea igual a cero. En un determinado momento, estas cargas demandan energía, absorben potencia de la fuente de voltaje y en otro, o la fuente de energía, y en otro momento de tiempo va a estar regresando esta energía o esta potencia a la fuente en cuestión. Entonces, esta energía en realidad nunca se va a transformar en un trabajo útil, sino que va a estar yendo y viniendo entre la carga y la fuente de energía y nunca va a terminar de aprovecharse. Y pues bueno, esto es lo que conocemos como la potencia reactiva. ¿Sale? Además, tenemos la potencia, lo que denominamos como potencia aparente, que esta potencia se obtiene a partir de la potencia activa y la reactiva a partir de lo que conocemos como el triángulo de potencias, que en un momento más lo estaremos verificando. Y se puede ver como la potencia total demandada por la carga en cuestión. Muchas veces, muchos tipos de cargas o de equipos en corriente alterna, por ejemplo, pueden ser motores, este tipo de equipos van a tener una demanda de cierta cantidad de potencia activa, pero también van a demandar una componente de potencia reactiva.
Y si nosotros utilizamos estas dos potencias, pues podemos obtener mediante el triángulo de potencia lo que es la potencia aparente, como lo vemos por acá, que es la potencia, sería técnicamente la potencia total demandada por la carga. Y pues bueno, aquí podemos ver perfectamente lo que estamos comentando. La potencia activa se puede observar por acá en el cateto adyacente del triángulo rectángulo, el triángulo de potencias en este caso, y la potencia reactiva se puede observar en el cateto opuesto del triángulo de potencia. Y la resultante entre estos dos vectores sería la potencia aparente. La potencia activa se va a simbolizar con la letra P y su unidad de medición es el watt, y la potencia reactiva se va a simbolizar con la letra Q, su unidad de medición es el voltampere reactivo, y la potencia aparente se simboliza con la letra S y su unidad de medición es el voltampere. Además de eso, cuando hablamos del factor de potencia en tarifas de media tensión, podríamos formar lo mismo, pero en vez de ser un triángulo de potencias, sería un triángulo de energías. Podríamos verlo de esa manera. Energía activa en watts hora o en kilowatt hora, energía reactiva en voltampere reactivos hora o kilovoltampere reactivos hora, y energía aparente en voltamperes hora o kilovoltamperes hora. Y pues bueno, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia, una vez que tenemos esta parte, ya la visualizamos. El factor de potencia se obtiene obteniendo la relación entre la potencia de la potencia activa de la carga en cuestión entre la potencia aparente. Entonces, por aquí vemos esta formulita, factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. En general, un factor de potencia menor indica que la componente de potencia reactiva es más grande cada vez con respecto a la potencia activa. Y esto a su vez indica, a ojos de quien está analizando el sistema eléctrico o a ojos del mismo suministrador de energía eléctrica, esto indica una poca eficiencia en la instalación eléctrica en cuestión. Significa que estamos consumiendo una parte considerable de la totalidad de energía que consumimos es energía reactiva, son voltamperes reactivos hora, y por ende, pues esta componente, como lo habíamos mencionado antes, es una energía que no se está terminando de aprovechar en ningún momento, dado que la potencia promedio en este tipo de componente, en esta potencia, pues es una energía o es una potencia que no se está aprovechando, es un trabajo no útil, podríamos verlo de esta manera. Y este factor de potencia bajo, a su vez, como lo mencionamos por acá arriba, indica que hay una gran cantidad de carga reactiva que, si bien no se traduce en un trabajo real para las cargas que lo demandan, al final de cuentas está circulando en las líneas de transmisión, distribución, y además está siendo procesada, podemos decirlo, por los demás, por equipos del suministrador eléctrico, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Entonces, supone una carga para la infraestructura del suministrador eléctrico. ¿Y qué pasa con esto? Pues al final de cuentas, Comisión Federal de Electricidad penaliza a los clientes cuando superan o cuando están por debajo de un determinado nivel de factor de potencia. Y pues bueno, yéndonos más a una aplicación práctica, ¿cómo afecta un sistema fotovoltaico al factor de potencia en servicios de media tensión? Imaginémonos una instalación eléctrica que tiene un consumo de 5000 kWh y un consumo de energía reactiva de 1000 kVA reactivos hora. La energía reactiva se puede obtener, o la energía aparente sería aquí más bien, hay un pequeño error de la energía aparente se podría obtener con esta fórmula, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la energía activa, los 5000 kWh, más el cuadrado de la energía reactiva. Entonces, de esta manera podríamos obtener la energía aparente, que son 5099 kVA hora. Entonces, el factor de potencia se obtendría dividiendo la energía activa entre la energía aparente y nos daría 0.98 aproximadamente o 98% de factor de potencia. Cuando tenemos factores de potencia por encima del 90%, iguales o por encima del 90%, empezamos a tener, en vez de penalizaciones, vamos a tener bonificaciones por un óptimo factor de potencia, por un factor de potencia bueno. Entonces, sin embargo, cuando este factor de potencia está por debajo del 90%, empezamos a tener penalizaciones, que se cobran a su vez en un porcentaje sobre el costo total con respecto a otros cobros. Por ejemplo, el cobro por el consumo de kilowatt hora, cargos fijos y demás cobros que podemos tener en este tipo de recintos. Entonces,
Antes de avanzar en este sentido, debemos de entender, primero que nada, debemos de conocer algo interesante acerca de nuestros inversores de interconexión, que es el hecho de que vienen configurados de fábrica para generar principalmente potencia activa y por ende sabemos que si esa potencia activa se sostiene a través de un periodo de tiempo nos va a dar como resultado los watts hora o los kilowatt hora o la energía activa. ¿Sale? Entonces, nuestros inversores no vienen configurados de fábrica y no es lo más idóneo precisamente configurarlos para que entreguen energía reactiva. Y bueno, vamos a hablar acerca de un caso particular. Vamos a suponer que en el caso mencionado anteriormente se introduce un sistema fotovoltaico con una generación de energía de 4.500 kWh mensuales. O sea, a esa instalación eléctrica que consumía una energía de 5.000 kWh y una energía reactiva de 1.000 kWh, introducimos a ese centro de carga, ese punto de interconexión, un sistema fotovoltaico que entrega en ese mismo mes 4.500 kWh de energía mensuales. Entonces, los consumos quedarían de esta manera. O sea, los 5.000 que tenemos anteriormente, le restamos 4.500, los 5.000 kWh le restamos 4.500 kWh, nos da como resultado 500 kWh. Y la energía reactiva, pues como no estamos generando, en teoría, esa energía reactiva con nuestro sistema fotovoltaico, pues se mantiene en el 1.000 también. Ahora la energía aparente sería la raíz cuadrada de 500 kWh elevados al cuadrado más 1.000 kWh, 1.000 kVA reactivos hora, perdón, elevados al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada de todo esto y nos da igual a 1.118 kVA hora. Que si sacamos el factor de potencia hora, para este caso, tenemos que son 500 kWh entre 1.118 kVA nos da como resultado 44.7%. Fíjense, teníamos un factor de potencia muy óptimo que era de el 98% y ahora bajamos a 44.7%, que esto ya conllevaría una penalización. Acerca de los porcentajes de penalización, pues estaremos hablando en otro video, pero en este caso sería el 44.7% de factor de potencia y de antemano pues podemos deducir que la penalización sería un porcentaje considerable del costo normal que tendría este recibo. Entonces, nuestro triángulo de potencias, fíjense, pasó de esto que tenemos por acá, pasó de esto a esto. Entonces, ¿cómo podemos traducir esa baja en el factor de potencia? Hicimos más pequeño el cateto adyacente del triángulo de potencias, o el triángulo de energías en este caso, lo hicimos más pequeño, y la potencia, la energía aparente, los kilovoltampers hora, se mantuvieron en cierto nivel, de manera que la relación de este valor entre esto pues, es más baja, y por ende pues cae el factor de potencia. El factor de potencia también se puede obtener sacando el coseno del ángulo que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo de potencias o de energía. Entonces, bueno, ahora, soluciones. La solución más comúnmente utilizada para la corrección del factor de potencia, dado que las cargas que ocasionan su caída son normalmente cargas inductivas, o sea, la caída del factor de potencia normalmente se va a deber a cargas inductivas. O sea, estos motores que poseen en su fabricación, en su construcción, poseen bobinados. Estas bobinas son precisamente lo que nosotros denominamos como cargas inductivas. Y al tener una componente de potencia reactiva, estos motores, pues van a empezar a demandar este tipo de potencia reactiva y son los que van a generar la caída del factor de potencia. También transformadores, por ejemplo, para realizar su función, su conversión de un nivel de tensión a otro, los transformadores pues también en sus embobinados van a tener un determinado consumo de este tipo de potencia reactiva, aun y cuando no se esté utilizando ninguna carga, aun y cuando no estén alimentando ninguna carga. Entonces, la solución más comúnmente utilizada para la corrección del factor de potencia, dado que la mayoría de las cargas que ocasionan su caída son cargas inductivas, son los bancos de capacitores. Los bancos de capacitores son cargas reactivas, también se pueden ver como cargas reactivas o generadores, dependiendo de cómo se les analice, pero técnicamente lo podemos ver como cargas inductivas que funcionan de manera inversa a los bancos de capacitores, a las cargas inductivas. Entonces, al funcionar de manera inversa, tenemos que en ese periodo o en ese periodo de tiempo en el cual
el inductor se comporta como una carga, el capacitor se va a comportar como un generador. Y en ese periodo de tiempo que el inductor pasa a comportarse como un generador, el capacitor se va a comportar como una carga eléctrica. Entonces, prácticamente ese intercambio de potencia reactiva se va a realizar entre los inductores y los capacitores. Por tanto, los inductores ya no van a demandar esa potencia reactiva de la red eléctrica de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué ganamos con esto? Pues que al no estar demandando esa potencia reactiva de Comisión Federal de Electricidad, pues técnicamente hablando, no vamos a tener esa caída en el factor de potencia a ojos de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por ejemplo, para llevar ese factor de potencia a un límite óptimo de 90%, por ejemplo, una vez que introducimos el sistema fotovoltaico en la instalación, vamos a llevar a cabo la siguiente fórmula para obtener la cantidad de energía reactiva a compensar por medio de banco de capacitores. Entonces, vamos a sacar primero, vamos a llevar a cabo estas operaciones que vemos aquí. Vamos a tener que el coseno de phi o el coseno del ángulo que se forma, si lo vemos desde acá, lo tenemos, el coseno del ángulo que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa, el coseno de ese ángulo o el factor de potencia, que es lo mismo, es de 0.9, es un factor de potencia óptimo, vamos a decir. Entonces, es el factor de potencia deseado, ¿sale? Entonces, el ángulo, para tener ese factor de potencia, el ángulo de desfase entre estos dos vectores, entre estas dos componentes, debería ser de 25.842 grados. Ahora, el seno, a partir de la fórmula del seno del ángulo en cuestión, podemos despejar la potencia reactiva deseada. La potencia reactiva deseada la podemos obtener multiplicando el seno de este ángulo, el seno de 25.842. Se multiplica por la cantidad de energía activa o de kilowatt-hora que estamos consumiendo actualmente. Y esto nos daría como resultado 218 kilovolt amper reactivos hora, o sea, la energía reactiva que deseamos pues para poder que aún con este consumo tan bajo de kilowatt hora, con este consumo de energía reactiva, pues nuestro factor de potencia se va a comportar en el orden del 90% o de 0.9. Va a ser un factor de potencia óptimo. O sea, tenemos que bajar nuestro consumo de energía reactiva a 218 kW reactivos hora y manteniendo estos 500 kWh, nuestro factor de potencia estaría en este nivel óptimo. Ahora, esta es la energía reactiva deseada, por lo tanto, para obtener la cantidad de energía reactiva a compensar con banco de capacitores, solo restamos la energía reactiva inicial, que esa la tenemos desde acá, la tenemos desde el ejemplo inicial. Aquí la tenemos, está por acá, son los 1000 kilovolt amper reactivos hora. A eso le vamos a restar los 218 kilovolt amper reactivos hora y nos daría como resultado pues la energía reactiva que necesitamos entregar con bancos de capacitores, que serían 782 kilovolt amper reactivos hora para compensar por medio de bancos de capacitores. Y este banco de capacitores pues ya entran otras particularidades para realizar su instalación o su diseño incluso. Necesitaríamos hacer un estudio de calidad de la energía en la instalación en cuestión, ya sea un estudio de calidad de la energía en el tablero general, en el transformador o incluso hacerlo más a profundidad por cargas para saber dónde sería óptimo instalar estos equipos. Pero bueno, eso ya entraría en otro tema, pero en principio esta energía, estos 782 kV reactivos hora, sería lo que tendríamos que compensar con capacitores para poder optimizar nuestro factor de potencia. Y bueno, esto que vemos aquí en pantalla, pues es un poquito de cómo podríamos encontrar estos bancos de capacitores comercialmente. En la actualidad existen bancos de capacitores fijos, creo, si no estoy mal, creo que estos son, corresponden a imágenes de bancos de capacitores fijos. Y tenemos también bancos de capacitores automáticos que incorporan ya elementos de control automáticos, pues para que vayan entrando que ya no funcionen de forma permanente a su capacidad nominal, sino que vayan entrando por etapas conforme las cargas eléctricas lo van demandando y de esta manera pues que tampoco nuestro punto de interconexión a ojos de Comisión Federal de Electricidad que no se comporte tampoco como una carga capacitiva, que no se comporte de forma capacitiva, sino que se mantenga en un nivel óptimo, lo más cercano posible a una carga o a un centro de carga con comportamiento resistivo, que sería lo más óptimo. Entonces,
Muy bien, señores. De momento sería todo por este video. Ya pronto estaremos analizando otro tipo de detalles, como por ejemplo cómo influye esta parte en la facturación del recibo de Comisión Federal de Electricidad de estas tarifas. Y pues bueno, ya estaremos hablando de esto más adelante. Gracias.